Me platicaba Domingo Arrieta que no se podía pisar el piso en Zacatecas sin pisar cadáveres. Todo estaba cubierto de cadáveres. Incluso los cadáveres los incineraron. No había tiempo de sepultarlos porque podían empezar a descomponerse y esto dar origen a una tremenda peste. Así que hicieron grandes piras de cadáveres, les pusieron petróleo, gasolina y les prendieron fuego. Hay que imaginarse el espectáculo dantesco de esos cadáveres que se estremecían con las llamas. Se conmovió la nación. Esos cerros de la Bufa, del Grillo, que fueron testigos de cómo fue la lucha entre estos federales y que se unieron, vuelvo a insistirlo, y al ver obviamente esa situación geográfica en que guarda nuestro estado de Zacatecas, que es nuestro vecino, pues obviamente era muy difícil aventurarse así al atacar por sus ideales y principios como fue la revolución. El control de Zacatecas implicaba la derrota de cualquier parte de las dos fuerzas contendientes. En este caso, las fuerzas revolucionarias se apersonan en Zacatecas para, junto con el caudillo local, Pánfilo Natera, lograr tomar la plaza a partir del Cerro de la Bufa. Y de esta manera, al lograr las fuerzas revolucionarias el dominio de la ciudad, sellan para siempre la suerte de Victoriano Huerta como dictador. Más de 6,000 hombres murieron en esta lucha, y al no poder enterrar todos los cadáveres, se decidió que se quemaran, quedando ahí el recuerdo de esa lucha y la tierra pintada de rojo para siempre. Al mismo tiempo, Obregón toma Guadalajara, Huerta se ve forzado a abandonar el poder y Domingo Arrieta, recordando la disputa entre Villa y Carranza, se regresa a Durango junto con sus tropas revolucionarias. Carranza, ya como primer jefe del ejército constitucionalista y también del poder ejecutivo de la nación, no puede lograr una organización nacional, por lo que Villa quería uno de sus incondicionales en la presidencia para poder manipularlo a su antojo. Al no lograrse los acuerdos de manera pacífica, Carranza decide poner orden por medio de las armas, provocando una nueva era de violencia. Después de que cae la Plaza de México, se convoca una convención de puros generales en Aguascalientes, y donde estaba llena de villistas. A esta convención no asisten los Arrieta, porque las cosas no andaban bien con Villa. Ahí nombraron como primer jefe a Eulalio Gutiérrez, desconociendo a Carranza. Este se enfurece y les contesta con bastante fuerza. Ahí comenzó la separación entre Villa y Carranza. En Fresnillo se da el inicio de lo que sería el rompimiento de lo que después se le llamaría los grupos constitucionalistas de los convencionistas. Es decir, los que seguían la idea de Venustiano Carranza de generar una nueva constitución, para ordenar la vida republicana, y los convencionistas que decidían llevar una convención de gobierno para impulsar la lucha armada en todo el país, pero no con la visión de generar una nueva constitución. Este rompimiento entre Villa y Carranza se da en el punto precisamente antes de la toma de la ciudad de Zacatecas. Carranza no quería que Villa se moviera de Torreón, que siguiera allí y que se tomara la ciudad de Zacatecas con las demás fuerzas revolucionarias, incluyendo en Durango a las fuerzas de los hermanos Arrieta. Domingo Arrieta se viene en sus trenes conduciendo a algunos prisioneros hacia Durango y permanece aquí en Durango en espera del rumbo que va a tomar la lucha de facciones, teniendo él claro que en esa lucha de facciones iba a participar al lado de Venustiano Carranza, lo cual
lo tenía también muy claro Francisco Villa, porque Domingo Arrieta se lo dijo a él personalmente, que él nunca pertenecería a la División del Norte, porque pertenecer a la División del Norte sería tanto como obedecer sus órdenes, y que eso no lo haría jamás. Después de la Convención de Generales Revolucionarios y encontrándose en Torreón, Villa les insiste a los hermanos Arrieta que desconozcan a Carranza, pero ellos nunca aceptaron. De ahí se recrudeció la enemistad de los Arrieta con Villa. Para la noche del 4 de noviembre de 1914, se da la primera batalla en toda la República entre villistas y carrancistas, en San José de la Boca, municipio de Tepehuanes, Durango. Del lado villista estaba el coronel Lucero, con más de 10,000 hombres. Por el lado carrancista se encuentran el general Andrés Arrieta, el general Lares y el general Miguel Gutiérrez, quien murió en esa batalla después de que los carrancistas derrotaran a las fuerzas villistas. De hecho, Francisco Villa nunca fue un ángel que le simpatizara mucho a Venustiano Carranza. Lo mismo tampoco lo fueron gentes como Felipe Ángeles o los revolucionarios. Entonces, lo que consideraba Francisco Villa es que Venustiano Carranza también había traicionado la revolución. Junta las tropas y se dirigen hacia el centro del país. Sin embargo, en Celaya, Guanajuato, es derrotado por las fuerzas del general Obregón. Varias batallas tendrían estos dos grupos. Algunas las ganarían los villistas, otras los carrancistas. Bajas por los dos lados. Los de la tropa de los generales Arrieta siguen recibiendo apoyo de armas, parque y efectivo por parte de Carranza, que tenía instalado su gobierno en Veracruz. Pero al estar cegados por la ira, ninguno de los dos bandos se daría cuenta de lo que se estaba tramando en su contra, ya que surgiría un personaje que cambiaría el destino del país. Al ser nombrado ministro de la Secretaría de Guerra y Marina, nos referimos al general Álvaro Obregón. Al final, la lucha de facciones desatada por la ambición de Villa causaría más muertes que las luchas en contra de don Porfirio y de Victoriano juntos. Yo creo que siempre hay grupos de poder. Yo creo que hay siempre ciertas distintas concepciones, distintas visiones, que a veces esas luchas de poder están atrás de intereses personales, o también esas distintas visiones están atrás de cómo hacer mejor las cosas para los fines y las causas que se buscan, no necesariamente intereses personales. Y yo creo que esto es lo que hace que haya guerra de facciones, no solamente en la Revolución Mexicana, sino bueno, yo creo que en muchas de las guerras que en otros países ha habido, ¿no? Domingo Arrieta opera en contra de su compadre Calixto Contreras, que se había pasado al lado villista, pero Domingo no le presenta combate en forma. ¿Y cómo hacerlo? Si es que Contreras siempre fue compañero de los Arrieta, y entre las fuerzas de estos dos bandos andaban primos, hermanos, familiares, compañeros de un lado y del otro. Es así que no presentaban combate entre ellos dos. Siempre los unió una fuerte amistad. Solo los separaban diferentes intereses. Es por eso que Murguía acusaba a Domingo Arrieta con Carranza de estar de acuerdo con Contreras, o sea, del lado villista. Obregón mandó al general Francisco Murguía a Durango como jefe de operaciones, para poner en orden a los Arrieta. Murguía tragó el anzuelo que tiró Obregón, ya que no comprendió que los Arrieta y el mismo Murguía le eran fieles a Carranza, y que lo que buscaba Obregón era la eliminación de esas dos grandes divisiones. Varios soldados de Murguía fueron a robarle los caballos a los Arrieta de una cochera donde los tenían guardados para provocarlos. Al darse cuenta Mariano en plena calle, se balea con ellos. Habían caído en la trampa. El general Obregón encontró motivo para poner en mal a los Arrieta. Obregón
aprovecha para juntar a la mayor parte del gabinete presidencial. Los lleva al castillo de Chapultepec a rendirle parte al presidente Carranza. Obregón dice: en estos momentos andan los Arrieta combatiendo en las calles de Durango a las fuerzas de Murguía. A lo que Carranza dice: no creo yo que no sea así. No digo que no haya diferencia entre las fuerzas, pero lo que sí sé es que Mariano y Domingo Arrieta no están en contra de mi gobierno. Para ese tiempo, Carranza ya empezaba a notar las ambiciones de Obregón. Estando en Chihuahua, a partir del 17 y 18, ya fue muy difícil para Francisco Villa volver a retomar los aires de la División del Norte. Regresaba de varias derrotas, con mucho coraje. Esto propició también que, argumentando que los Estados Unidos habían apoyado al carrancismo, se vieron obligados a tomar Columbus en Estados Unidos, lo que provoca la caravana del general Pershing detrás del villismo. Esto obligó a Villa a retornar a las montañas, a seguir su vida de guerrillero, a huir. Nunca pudieron dar con él 5,000 soldados norteamericanos, y entonces se les une nuevamente en ese proceso el general Felipe Ángeles, que ya tenía 2 años que se había ido a los Estados Unidos. Domingo Arrieta le pide al presidente Carranza que lo mande a él y a sus hermanos a Chihuahua, a combatir pues a los gringos que ya estaban en Casas Grandes, durante la expedición punitiva. Esos gringos que entraron a México persiguiendo a Villa y que nunca lo encontraron. Tanto el presidente Carranza como el pueblo de México desconfiaban de la actitud de los Estados Unidos, que solo buscaban un pretexto para invadir México. Así que todo el mundo estaba listo a prestar su servicio en defensa de la nación. Carranza aceptó la llegada de las fuerzas arrietistas a ese sitio. Es así que la división Durango, a cargo del general Domingo Arrieta, sale para Chihuahua, y al general Murguía le mandan llamar a México, donde le retiran el mando de su división. En su lugar, mandan a Durango al general Maicoté, quien le pone una trampa a Calixto Contreras, ya que lo cita a una conferencia para tratar de solucionar las diferencias. Después de esta conferencia, cobardemente lo mató por la espalda. Todo esto bajo las órdenes del mentado Obregón. Por allá del mes de julio de 1916, el general Jacinto B. Treviño le ordena a Domingo Arrieta que marche con sus fuerzas a ponerse enfrente de los gringos, en la hacienda de Bustillos. Es ahí donde los gringos hubieran perdido si los atacan, puesto que estaban rodeados por 3 frentes. Solo podían irse de regreso. Así que se retiran a su país. Sin embargo, las disputas entre villistas y carrancistas se seguían dando. Al general Obregón esto le favorecía. Su plan de separar las divisiones estaba funcionando. Domingo Arrieta ya no quería seguir en ese juego. Decide pedir licencia indefinida para lanzarse como candidato al gobierno de Durango. Este lo recibe el 16 de septiembre de 1917. Ese mismo año, se promulgó la Constitución de la República en la ciudad de Querétaro.